es que se está pensando. ¿Y vieron lo que pasó recién? Que puse a grabar recién. Lo mismo pasa con el video que ustedes tienen. El video arranca como la chica hablando hacía un ratito. No sé si alguno pudo ver el video que les adjunté. La profe que habla se llama Naí Mendoza, es una colega que trabaja conmigo, pero además le interesa mucho y se especializa en los diseños curriculares, por eso el año pasado la convoqué para que diera ese conversatorio. Pero como suele pasar en los videos y en las grabaciones, a veces no se graba entero, a veces falta una parte, un pedacito, entonces parece que está hablando hace un ratito. Es solo un soporte el video, ¿sí? A mí me interesa que la escuchen, que puedan escuchar las aclaraciones que hace cuando va contando el Power, pero es el Power el que sirve de soporte de la guía, ¿sí? Para hacer las respuestas de las preguntas que son muy generales, se apoyan en el Power, ¿está bien? De todas maneras, el diseño está subido en el Consejo Provincial de Educación, lo buscan, diseño curricular de la Escuela Secundaria Neuquina, y lo van a encontrar. Es larguísimo, ¿sí? Si tuviesen que ver cada uno de los puntos que se detallan en el Power, tendrían mucho tiempo. Entonces, para mí era solo que viesen los conceptos claves, sobre cómo está estructurado, que es de lo que habla Anaí cuando explica, y después cuando ustedes tengan que trabajar en la modalidad secundaria, ahí se aproximarán de lleno. Sí les puse el apartado de educación física para que vieran cómo estaban organizados los contenidos, cuáles eran los ejes sobre los cuales se trabajaba, que me parecía que estaba importante, para que ustedes puedan ver desde qué lugar se piensa, ¿no? El diseño curricular, o desde qué lugar están pensando hoy la organización de los contenidos en educación física. Así que estas aclaraciones son valiosas porque no quiero que se vuelvan locos, es una tarea solamente de aproximación a ese diseño curricular que terminaría entonces de cerrar todo lo que vimos de currículum. Hasta acá llegaríamos con todas esas visiones y aproximaciones a los conceptos curriculares. Después, por supuesto, seguiremos trabajando, pero ya al día de hoy estamos posicionados en la unidad 3, que tiene que ver básicamente con pensar didácticamente la clase, ¿sí? Cómo hacer configuraciones didácticas, qué tiene que tener en cuenta una clase cuando la pienso, que es básicamente lo que estuvimos trabajando la vez pasada respecto de programación, ¿sí? Arrancamos con el de Steinman y continuamos con el de Davini. Y Davini nos daba como una serie de componentes que ahora vamos a tratar de profundizar un poquito más. Y, por supuesto, si ustedes lo leyeron, bueno, que me puedan hacer preguntas y demás respecto de ese texto. Así, para la próxima, ya les voy anunciando que tenemos otro texto para leer que va a ser de Gloria Edelstein. Todavía yo no lo subí, lo voy a subir mañana, ¿sí? Para que lo tengan disponible. Y el texto de Gloria Edelstein trabaja, y de hecho se llama El método en el discurso, en el debate didáctico. Básicamente, vieron que nosotros un poco de método trabajamos, y a qué se llamaba método didáctico, y la autora va a debatir un poco con la idea de método, y va a introducir un nuevo concepto, que es el concepto de construcción metodológica. Concepto que ustedes, si se acuerdan y hacen memoria, lo vieron. Nosotros no lo trabajamos, pero en el texto de Steinman estaba nombrado varias veces, en varios de los textos de Steinman que vimos, nombra la construcción metodológica. Como nosotros todavía no lo habíamos trabajado, ni era en ese momento pertinente trabajarlo porque debíamos tener otras herramientas,
en ese momento lo dejamos como inadvertido. Ahora directamente vamos a trabajar sobre ese concepto, que está, por supuesto, íntimamente relacionado, lo que ustedes van a ver, con el recorrido histórico de la didáctica como disciplina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si recuerdan el recorrido histórico, vimos que la didáctica arranca como pensando una serie de pasos para que el docente ejecute, ¿sí? Una serie de alguna manera, pautas preestablecidas para enseñar. Y el docente no intervenía en esas pautas preestablecidas, sino que las ejecutaba. Por lo tanto, la didáctica estaba preocupada en ese momento y en ese contexto por organizar el mejor método posible, ¿sí? La famosa receta. El método sería eso, ¿no? Esa serie de pasos para llevar adelante la enseñanza. Por supuesto, lo que nosotros terminamos viendo es que en los posicionamientos actuales y el paradigma interpretativo propositivo del cual trabajamos tanto, nos invita a pensar más en un docente constructor que en un docente ejecutor. Y si lo pensamos desde ese lugar, la didáctica nos ayuda a pensar herramientas teóricas y también posibles cursos de orientación en esa práctica para que el docente pueda tomar sus decisiones. Y ahí es que me parecía como pertinente volver sobre Steinman y decir, bueno, el docente piensa la clase, y cuando piensa la clase, toma decisiones. Toma decisiones en relación con qué y en base a qué. ¿En base a qué? A su posicionamiento. ¿Qué es para mí enseñar? ¿Qué es para mí aprender? ¿Qué debería hacer un docente? ¿Qué debería hacer un estudiante? Y todo eso se lo puede dar la didáctica en términos de fundamentación. Y por supuesto una posición ética, política, que cada uno va construyendo y debe estar validada y fundamentada. Con todo este preámbulo, la vez que viene entonces trabajaremos sobre el texto de Edelstein, que es lo que les voy a pedir que lean, pero hoy vamos a terminar de cerrar todo lo que empezamos la vez pasada, para lo cual les voy a compartir pantalla, pim, 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 si puedo. Vamos a hacer donde quiere, porque vamos desde el principio. Según el texto hay algunas cosas más, algunas cosas menos, pero básicamente arrancamos desde ahí. El último encuentro entonces estuvimos trabajando la idea de la organización de la enseñanza, ¿sí? Y trabajamos de la mano del video de Ruth Harth la idea de programar como esta hipótesis de trabajo o como esta representación anticipada. ¿Se acuerdan que decíamos que era como esa imagen mental del recorrido que pretendo hacer? Entonces, habla de que programar anticipadamente una clase facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concretar las intenciones educativas. Por ende, programar anticipadamente es una herramienta fundamental para organizar la enseñanza, ¿sí? Desde este lugar, entonces, revalorizamos la necesidad de programar, porque programar, en tanto hipótesis de trabajo, me permite organizar la propuesta. ¿Bien? Ahora, cuando programo, ¿qué tengo que tener en cuenta? Y ahí es donde entramos en el texto de ella, propone una serie de componentes mínimos de la programación. Cuando decimos componentes mínimos, decimos componentes que no pueden faltar a la hora de programar. Y ahí se presentaba esta definición de los propósitos y de los objetivos, la organización y la selección de los contenidos, la organización de las actividades y las tareas que se proponen atendiendo a la distribución en el tiempo, la selección de los materiales y de los recursos. Yo agregaría además los instrumentos de evaluación. Y lo que aclaramos y terminamos el encuentro pasado enfatizando es que la relación entre estos componentes tiene que ser una relación absolutamente estrecha y de coherencia. ¿Está bien? Hasta acá habíamos llegado la vez pasada. E intentamos como
trabajar y profundizar la diferencia con los objetivos. Me parecía interesante recuperar la idea de los propósitos. ¿Por qué? Porque estas intenciones educativas que yo persigo cuando estoy enseñando son las que van a encuadrar la propuesta, desde donde yo voy a hacer toda esa hipótesis de trabajo de la que tanto hablamos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las intenciones educativas que perseguimos con esto que queremos enseñar? La reflexión y el análisis de los propósitos son el marco de referencia para organizar y diseñar la enseñanza. ¿Sí? Distinto de los objetivos. ¿Qué eran los objetivos? ¿Se acuerdan? Que lo trabajamos la vez pasada. Los propósitos eran estas intenciones educativas, la intención del docente. ¿Y el objetivo? ¿No era lograr que el niño aprenda lo que yo quiero? A ver. ¿O me estoy equivocando? No, está bien. No. Quizás está bien, lo reformularía como aquello que quiero que logre. Aquello que quiero que el estudiante logre. Por ejemplo, identificar, describir, relacionar, caracterizar, son todas cosas distintas que quiero que logre. No es lo mismo describir que relacionar. No es lo mismo identificar que repetir o ejercitar o practicar un determinado mecanismo. Ahí hay cosas que quiero que logre el estudiante de manera diferente. Y que por supuesto tienen que estar en relación con mis intenciones que persigo con eso que quiero enseñar. Entonces, no es lo mismo el propósito que el objetivo. El propósito tiene que ver con lo que el docente tiene como marco de referencia para organizar y diseñar su enseñanza. El objetivo es básicamente qué es lo que quiero que ese estudiante logre hacer. Una vez diferenciados estos puntos, Davini tienen que ver con los contenidos. Toma un didacta muy reconocido en Argentina que se llama Daniel Feldman, y Feldman sostiene que el contenido es aquello que se tiene intención de enseñar. Si tengo que definir entonces qué es el contenido, es aquello que se tiene intención de enseñar, todo lo que se programa para ser enseñado. Y por supuesto, esto tiene detrás algunas características. Fundamentalmente, ¿se puede enseñar todo? Yo quiero enseñar todo. ¿Puedo? No por la capacidad de proceso de los alumnos, va por todos los condicionantes culturales que tenés en el aula. Además de que el currículum te acomoda ciertas cosas para ser digerido a los alumnos. Pero tal vez sí podés enseñarlo, pero ellos no pueden aprenderlo. Digo, es como que vos podés tirar todo y que sea lo que Dios quiera para los alumnos, tal vez. Pero en Vos ese lo caso enseñaste. no logrado los objetivos. ¿Cómo, Cata? En ese caso, en el caso que dice Abril, no estarían logrados los objetivos. Porque vos Sí. enseñarías todo, pero los alumnos no aprenderían, que es el objetivo. Claro. Y ahí habría que pensar si hay enseñanza, ¿no? Porque También. que yo... Creo que depende de los objetivos que se plantee el docente. Hay muchos docentes que no les importa si el alumno aprende o no aprende, si hace su proceso y, digamos, transforma el conocimiento en propio, o simplemente hay otros docentes que sí se interesan por eso y por lo tanto respetan los tiempos. Me parece que va mucho por eso que dice Cata, el objetivo que tenga cada docente. Si tenés el objetivo de que tus alumnos realmente aprendan, vas a hacer de una determinada manera, y si no, de otra.
volvemos sobre la misma relación entre enseñanza y aprendizaje. Recuerden que la vez pasada también trabajamos sobre esto, y vuelve a aparecer con mucha fuerza. Nosotros trabajamos en la primera parte del año la relación existente entre el enseñar y el aprender, ¿no es cierto? Que había una relación de dependencia ontológica. ¿Se acuerdan qué era la dependencia ontológica? Eso, me encanta porque eso. Eso mismo que, ¿se acuerda Leandro? Es la dependencia ontológica. No, son dos fenómenos distintos, con características diferentes, están relacionados, y están tan relacionados que conceptualmente decíamos, el concepto de enseñanza no puede existir si no existiese el concepto de aprendizaje. O sea, no tiene sentido pensar en enseñar si no va a haber un otro que aprenda, ¿no? Esto decíamos en la primera parte. Bien, entonces, cuando ustedes me dicen, bueno, depende del objetivo que el docente tenga en términos de que enseñe para que el otro aprenda, es que es la clave. No tiene ningún sentido ni razón de ser que haya enseñanza si no va a haber un otro que lo va a aprender. Entonces, tenemos que pasar esa barrera. Obviamente que tengo la intención de que el otro aprenda. Y partimos de esa base. Porque si no, por eso yo le decía a Abril, que yo exponga todos los contenidos no significa que los haya enseñado. ¿No? Pienso en voz alta. ¿Qué características hacían a la enseñanza? A ver. ¿Cómo dijo, profe? ¿Qué características hacían a la enseñanza? Si yo digo... Un tercero que aprende. ¿Cómo un tercero? ¿Una intención? Espera. Una intencionalidad, sin duda. Me quedé pensando en un tercero. Puede haber uno, dos o más personas, o sea, puede haber alguien más. Pero digo, había dos personas, ¿no? Alguien que intenta transmitirle algo a un otro, a ese tercero, como decís vos. Pero sin duda, la intención. Yo tengo la intención de transmitirte algo que supongo que vos no sabés, porque lo vas a aprender, ¿está bien? Es una práctica social, en un contexto, en un tiempo determinado, espacio, con todas las características que le dimos. Pero básicamente había una intencionalidad. Y cuando tengo una intencionalidad, yo tengo la intención de transmitirte algo. Algo. Tengo la intención de transmitirte algo. Porque todo no se puede transmitir. ¿Por qué digo todo no se puede transmitir? Porque cuando yo les digo, les estoy transmitiendo esto, pero para que llegara a esto, dejé afuera otras cosas. Todo no se puede transmitir. ¿Por qué? Yo no les puedo dar todos los autores de didáctica. Todos no puedo. He decidido cuáles. He seleccionado cuáles, los que a mí me parece que son significativos. ¿En función de qué? En función de mi posicionamiento, en función de mi trayectoria profesional, en función del grupo de estudiantes, en función del profesorado en el que estoy, de la institución en la que estoy. Pero todo no puedo transmitir. ¿Se entiende a dónde voy? Yo no puedo transmitir todo de la educación física. Elijo qué. Elijo cuándo, cómo, dónde. ¿Está bien? Tomo decisiones. Esto es lo primero que vimos cuando arrancamos esta segunda parte. Pienso la clase. Cuando pienso la clase, tomo decisiones. Uno de los componentes
a la hora de tomar esas decisiones es justamente seleccionar los contenidos, porque todo no se puede transmitir. A ver si volvemos. Entonces, como todo no se puede transmitir, yo tengo que tomar preguntar que ese proceso son de variables que también tienen que ver con la especificidad. Y en este proceso de selección va a haber cosas que quedan dentro y cosas que quedan fuera. Por eso hay un proceso de inclusiones y exclusiones, ¿sí? Y sin duda hay una relación entre los contenidos y los propósitos. ¿Por qué? Porque los propósitos orientan y dirigen esa posible selección. Entonces, cuanto más claridad tenga yo en mis intenciones, cuanto más claro tengo cuál es mi marco para enseñar, ¿sí?, más fácilmente voy a poder seleccionar los contenidos. ¿Se entiende o está como confuso? Yo sí. Bien. Entonces, lo más importante es trabajar mis intenciones, ¿sí? Y ahora vamos a hacer un trabajito con eso. Sigamos un poquito más. Trabajamos propósitos y diferenciados de objetivos, trabajamos organización y selección de contenidos. Otro de los componentes de la programación, que es actividades, que involucra las actividades que el docente propone para que los estudiantes puedan aprender, asimilar los contenidos, desarrollar capacidades y habilidades, construyendo su propia experiencia. Sin duda, son esas actividades que pongo en marcha para que pueda aprender aquello que le enseño, ¿sí? Desde sus conocimientos. Por supuesto, cómo las organizo. Básicamente, entonces, otra de las variables fundamentales va a ser el tiempo. Las tareas y las actividades que les propongo a los estudiantes tienen que atender a la distribución en el tiempo. Y esto salió hace un ratito, alguno de ustedes lo dijo. Es importante respetar el tiempo, quiere decir, hay actividades, o hay contenidos, mejor dicho, hay contenidos que requieren mucha práctica, por ejemplo, con lo cual voy a tener que generar actividades en donde esto se ponga en marcha y dar el tiempo necesario en términos de actividades para que las puedan hacer. Porque si no, el proceso de aprendizaje no se pone en marcha. O no van a tener el tiempo suficiente, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de programar es la distribución del tiempo en términos de el ritmo necesario para que ese proceso de aprendizaje que yo quiero que suceda, suceda, con la actividad que yo estoy proponiendo. Actividades que no necesitan tanta práctica, y son otros tiempos, ¿sí? Tiempos más largos, tiempos más cortos. Eso lo tengo que tener en cuenta y tomar la decisión al respecto. Esto también está en el texto de Davini, ¿sí? Otro de los componentes son los materiales y los recursos. El tiempo, materiales y el recursos. tiempo se refiere a, por ejemplo, clases o minutos en un aula, me imagino, ¿no? Es el tiempo que vos creés que le va a llevar a ese estudiante la activación de su proceso de aprendizaje puesto en marcha en esas actividades que vos proponés. ¿Sí? Por eso digo, hay contenidos que requieren mucha práctica, con lo cual vas a tener que generar y organizar actividades en donde esto se ponga en marcha. Cuando vos proponés esas actividades, si no tenés en cuenta el tiempo para que esto suceda, para que la práctica suceda, ¿sí?, no lo van a poder ejercitar, con lo cual no lo van a poder aprender, porque necesitan ese tiempo para poder hacerlo, ¿sí?, para poder hacer la actividad de la práctica. Hace un ratito en el encuentro con la otra comisión hablaba mucho del deporte, ¿no? Como la organización de las actividades, decía una de sus compañeras, si yo le doy el reglamento y después propongo una actividad en donde los pongo a jugar sin mediar ninguna actividad más, no van a saber qué hacer, ¿no? Ahí hay como
incoherencia entre lo que yo intenté enseñarte, que tenía que ver con el reglamento, y la actividad que te propongo hacer, ¿sí? Tampoco se contempla el tiempo. Inmediatamente después de haberte dado el reglamento, te pongo a jugar como si por ósmosis te pasara el reglamento y vos entendieras con ese reglamento que es en la práctica lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Como que ahí faltaron actividades distribuidas en el tiempo que atiendan a ese tiempo necesario para que vos proceses, asimiles, desarrolles la habilidad y la capacidad de entender no solo el reglamento, sino el juego. ¿Se entiende? Ahí, Ariel, un poco más. El tiempo tiene que ver con el tiempo disponible. Una práctica, por ejemplo, una tarea de matemática es el tiempo que tiene que, al hacerla, te da un tiempo que ese es el que usa para procesar y aprender ese ejercicio, por ejemplo. Exactamente. Y además, seguramente no es un encuentro y un ejercicio, sino que lo va a necesitar más tiempo. Por eso es organizar las actividades también. Y decía, a lo largo del tiempo, vos, según la especificidad disciplinar, vas a necesitar más o menos actividades con el tiempo disponible para el proceso de aprendizaje. Como que con un ejercicio de matemática a mí no me alcanza. Por ejemplo, necesito como varios, durante varias actividades, poniendo en juego eso que me quiso enseñar. Porque necesito ejercitarlo, así como el juego del deporte, ¿no? Del deporte que estaríamos trabajando. Sí. Lean. ¿El tiempo lo podemos clasificar como propósito o como objetivo? Ni como propósito ni como objetivo. El tiempo... No, pará. Porque estábamos acá debatiendo con Cata el tema de cuando querés lograr que un curso o una persona en sí logre determinada tarea en un cierto tiempo, capaz que puede ser un propósito o un objetivo. Tipo, estábamos viendo eso. En realidad, a ver, para que nos quede como ordenado. El propósito son mis intenciones, es lo que me va a guiar como marco. El objetivo es lo que quiero que logre. Yo voy a armar las actividades para que logre eso que quiero que logre. Cuando armo las actividades, tengo que atender al tiempo que le va a llevar. ¿Sí? Por eso digo, ¿está en relación con el objetivo y el propósito? Sí, pero esa parte, sin duda están relacionadas. ¿Está bien? Están relacionadas, pero no son lo mismo. No es lo mismo un propósito que un tiempo. Ok. Esperen que volvamos a los recursos. Ay, se nos va a cortar, esperen. Antes de volver a los recursos, porque se nos va a cortar en menos de un minuto. Así que corto y nos volvemos a encontrar. ¿Les parece? Si no les parece, volvíamos igual.